Entonces, excelente. Bueno, buenas noches. Ante todo, un saludo a todos los presentes por haberse tomado este instante de tiempo para arrancar este curso que hemos preparado con mucho cariño para ayudar a esas personas que quieren emprender. Este curso, ¿Cómo hacer un emprendimiento? Vamos a hablar hoy del día 1, antes de emprender. Hacer un emprendimiento es algo que es muy bonito porque es una actividad nueva que nos permite un crecimiento y nos permite un conjunto de elementos nuevos. Muchos de nosotros venimos de ser empleados y estar trabajando en nuestras profesiones, en nuestros oficios, y eventualmente eso es una actividad en la cual aprendemos con un conjunto de conocimientos que tenemos a través de nuestras formaciones académicas o nuestras formaciones técnicas. Pero a veces queremos hacer algo más porque no estamos satisfechos. Y obviamente esa posibilidad de desarrollar algo nuevo, algo que nos pueda brindar un mejor estilo de vida, un mejor ingreso, etcétera, es crear un propio negocio. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros que somos profesionales de ciertas áreas, por ejemplo, en mi caso como ingeniero, fui profesor universitario, fui supervisor, gerente, excelente, tuve un conjunto de trabajos que desarrollé y eventualmente no tenía una formación académica como empresario o emprendedor, porque eventualmente eso no se enseña. Hay algunas universidades donde se estudia formalmente conocimiento de negocio, pero se dirige especialmente ya a negocios establecidos, a la gerencia, al análisis estadístico, al trabajar con un conjunto de elementos y no te enseñan cómo desarrollar un negocio desde cero, cómo hacer un emprendimiento. Y eso es lo que hemos querido desarrollar en este curso. Y precisamente para eso, sencillamente, vamos a hablar sobre algunos elementos. Por eso, este día 1 de estos 5 días que vamos a conversar y nos vamos a reunir, estamos específicamente hablando de esto. ¿Y de qué es lo que quiero conversarles específicamente? Ay, Dios mío. Okay. Empecemos por definir algunos elementos. Una de las preguntas que siempre le hago a las personas que me buscan para hacerle una asesoría sobre negocio es, ¿por qué quieres emprender? Mucha gente, como les dije al principio, somos empleados. ¿Por qué? Porque tenemos que de alguna forma generar el ingreso para pagar nuestras cuentas, pagar la luz, el agua, el teléfono, el carro, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El tener un trabajo nos permite esa calidad de tener una opción para poder generar un ingreso. Pero algunas veces queremos desarrollar algo adicional, tener más de lo que estamos haciendo porque no estamos satisfechos con lo que tenemos después de 5, 10, 15, 20 años en un empleo, en una empresa. No nos sentimos satisfechos, nos sentimos que queremos crecer más, que queremos avanzar más y eventualmente eso es lo que nos ocurre. Entonces, muchas veces la gente piensa, quiero emprender, ¿por qué? Piensa en emprender para tener más tiempo. Eso es una historia que nos han contado a medias tintas, a no decir que es una mentira o una falacia. ¿Por qué? ¿Por qué a medias tintas? Porque cuando tú emprendes o cuando haces un emprendimiento o desarrollas un negocio, precisamente uno de los elementos que hay que invertir es tiempo. Y cuando tú eres empleado, tú trabajas en un horario específicamente. Cuando tú emprendes, imagínate que se te ocurre pensar que tú eres bueno cocinando y decides que tú quieres vender, por ejemplo, pastelitos o empanadas en tu casa. Entonces comienzas y desarrollas un negocio. ¿Por qué? Porque te gusta, porque lo haces. Y resulta que tienes que empezar a las 5 de la mañana, prepararte todos los días para hacer el guiso, para prepararte, para ordenar un conjunto de elementos. Y duras hasta las 4 o 5 de la tarde vendiendo tus empanadas. Cuando te das cuenta, trabajas más tiempo que cuando eras empleado. Piensas en emprender para tener más dinero. Es una posibilidad. Se genera más dinero, pero igual tienes gastos. Tienes que comprar materia prima, tienes que comprar, por ejemplo, tu harina, tu carne, tu pescado para hacer tus empanadas, para hacer ese emprendimiento que decidiste hacer, ¿verdad? Y a veces, generando un buen trabajo, teniendo un buen empleo, puedes producir más dinero. Pero todo eso es relativo, son verdades contadas a medias tintas. Otra de las características específicas que te dicen es, pienso emprender para ser tu propio jefe.
Eso también es una verdad a medias tintas. ¿Por qué? Cuando tú emprendes, imagínate que tú tienes un negocio donde tú prestas un servicio, a lo mejor eres un buen técnico especializado en celulares, ¿verdad? Pero, o eres un técnico en electrónica. Entonces resulta que ahora tus jefes son todos esos clientes que te contratan tu servicio y tú tienes que responderles a ellos. No específicamente en el manejo del tiempo, pero sí en la circunstancia específica de que son las personas que te van a pagar por tu servicio. Entonces, uno debe tener claro ese pedacito. ¿Por qué quiero emprender? Y una de las respuestas que yo he conseguido allí está elaborado en algo fundamental. Quiero emprender para ser feliz, porque el propósito en la vida siempre tiene que ir enlazado en esa historia. ¿Qué hago? ¿Qué actividad hago que me haga feliz? ¿Por qué? Pasa que si tú tienes un trabajo con el cual te sientes feliz, te sientes satisfecho, te sientes lleno, te da la calidad y el estilo de vida que tú quieres tener para tu familia, bueno, entonces está hecho, es tu solución. Pero si tú no reúnes esa historia, tienes un trabajo que no te agrada, tienes un jefe que no te agrada, tienes unas características específicas, entonces una solución puede ser emprender, pero desde el punto de vista conceptual tenemos que entender que hay que saber lo que estoy haciendo y sobre todo tengo que decir para qué lo quiero emprender, por qué quiero ser emprendedor y eventualmente la mejor respuesta es para ser feliz. Pero esa felicidad tiene algunas características interesantes y emprender es una actividad bella, es una actividad que le hace nutrir a uno, es una actividad que nos da una sensación importante, pero tenemos que enfrentar cosas que ocurren en esos emprendimientos. Y uno de esas cosas que tenemos que enfrentar es el miedo. Señores, el miedo es natural. Nosotros tenemos que gestionar ese miedo. Y una de las barreras más grandes de un emprendedor es el miedo precisamente al fracaso. Existen tres miedos importantes en el mundo y en la vida. Miedo al rechazo, miedo al fracaso y miedo a lo desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo? Porque, oye, nos hace salir de nuestra zona de confort. En esa zona donde yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que hago, aunque no me sienta satisfecho con ello plenamente, pero tengo cierto estado de confort, de comodidad. Y entonces cuando decidimos emprender, lo primero que nosotros tenemos que entender o que nos pasa por nuestra mente verdaderamente es ese miedo a fracasar. Oye, no, y si no lo hago, y si no me sale bien, y si no puedo lograrlo, y si no, entonces comienza un conjunto de dudas a formarte en tu cabeza y eventualmente eso no te deja avanzar. Entonces, mi sugerencia en ese caso, te lo pongo en estas tres líneas. Evalúa bien tu idea antes de lanzar. Imagínate que tú eres, bueno, tú eres una peluquera y sabes arreglar bien el cabello, sabes arreglar las uñas, sabes maquillar. Entonces decides que quieres colocar tu salón de belleza, por ejemplo. Pero entonces tienes que comenzar a evaluar esa idea. ¿Cómo la evalúas? Bueno, tienes que medir, tienes que decir, bueno, qué tan buena es mi idea, por qué la gente va a decidir ir a mi salón de belleza y no al salón de belleza de la otra amiga o el de la otra. Entonces tienes que tener ese conjunto de elementos que te digan para qué, para ir gestionando ese miedo natural que nosotros tenemos. Otro escenario importante es las escenas que se nos presentan. ¿Cuál es la escena ideal para ti? Bueno, que tú abres tu peluquería y la vas a tener llena y ahí vas a tener una cantidad importante de personas que van a ser tus clientes y van a ir regularmente y eso nos va a permitir, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir desarrollar nuestro negocio. Entonces, en función de eso, yo siempre le digo a las personas, elabora esos tres escenarios. El escenario ideal, ese escenario donde todo es lo que yo planifiqué y programé y establecí. Un escenario realista, donde tengo que tomar en cuenta ciertas variables, que si existe otra peluquería cerca, si la coloqué en un centro comercial, si la coloqué en un local, a la calle donde voy a atender directamente al público. O sea, todo un conjunto de elementos
que le dan realidad y soporte porque son un conjunto de variables que tienes que tomar a la hora de evaluar este emprendimiento que estás desarrollando. Y obviamente el escenario pesimista. ¿Cuál sería el escenario pesimista? Bueno, en la peor de las circunstancias, ¿qué estaría pasando? ¿Qué te produciría si en la peor de las circunstancias no te dan los elementos? Entonces, cuando tú balanceas eso, te permite establecer y gestionar ese miedo natural. Y el tercer elemento para gestionar el miedo es establecer plazos factibles. Decir, oye, mira, yo tengo que evaluar, mi idea es buena, la voy a poner en práctica en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que arreglar el local, tengo que comprar los equipos, la silla, potenciarlo, acondicionar el local, aire acondicionado, todo un conjunto de variables y eso lleva un tiempo para poderlo lograr. Entonces allí vas estableciendo y eso qué es lo que te va a fortalecer, que aunque exista el miedo al fracaso, ya no lo vas a ver como algo que te está torpedeando, ya no lo vas a ver desde el punto de vista que te está afectando, sino que tú estás tomando las acciones correspondientes para que ese miedo no te afecte, no te haga paralizarte, sino por el contrario, lo evalúas, sabes que existe, estás consciente que existe, pero no le permites que ese miedo sea el que actúe y te paralice, sino por el contrario, lo gestiono de forma tal que no afecte mis condiciones o mis sueños, me permita seguir trabajando en función de mis sueños de una forma natural. ¿Para qué? Para tener el control. Yo diga, yo controlo porque nosotros somos los dueños de nuestros pensamientos. Y si nosotros le permitimos al miedo que actúe en nuestra cabeza, se mete, se apodera de nuestro pensamiento y nosotros comenzamos, no, porque no lo puedo, no, porque voy a fracasar, no, porque esto, comienza a ver todo la escena y no te permite avanzar. Entonces, allí tienes tres elementos importantes con los cuales tú puedes comenzar a gestionar ese miedo al fracaso que simplemente nos paraliza y no nos permite estar desarrollando nuestra actividad de la mejor forma posible. Veamos. Otro elemento que yo le sugiero siempre a las personas es definir en qué eres bueno. Imagínate que imagínate, soy una persona que, bueno, yo quiero montar una academia para enseñar baile. Pero resulta que yo bailando soy muy malo porque mi coeficiente musical no es el más acorde. Entonces, sería productivo que yo haga algo con lo cual no tengo dones o talentos desarrollados para tal. Por ejemplo, yo fui durante mucho tiempo profesor universitario, me desarrollé, tuve esa característica en pregrado, en posgrado. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es natural pararme y dar un curso, una conferencia, una charla. ¿Por qué? Porque tengo una habilidad que ya vine desarrollando, vine haciendo y es algo que intrínsecamente me agrada, la disfruto, me siento feliz. Entonces, ¿qué pasa? Allí tengo yo una posibilidad. ¿Una posibilidad cómo? Tengo un conjunto de conocimiento adquirido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a preparar charlas, vamos a dar conferencias, vamos a hacer cursos. ¿Por qué? Porque es algo donde tú tienes dones, tienes talento, tienes distinciones que te permiten desarrollarte, ejecutarte y poder ser muy bueno en esa actividad. ¿Para qué? Para que cuando la gente diga, oye, yo quiero ver lo que Oroncio Chacón hace. Entonces, esa es la característica específica. De repente, eres bueno vendiendo. Entonces, oye, de repente tú puedes ser un buen comerciante, de repente puedes tener un negocio en la área comercial. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras habilidades específicas. ¿Para qué? Para que ellas nos puedan orientar en dónde yo tengo que establecer mi negocio. Por ejemplo, recuerdo que hace algún tiempo me llamó una amiga y me pidió, mira, yo quiero montar un negocio. Ajá. ¿Y por qué lo quieres montar? Le dije, bueno, porque esto, aquello. Entonces me dije, ajá, ¿y qué específicamente quieres montar? La respuesta fue, bueno,
le hice un conjunto de preguntas y no estaba clara. Es una persona que tenía conocimientos y habilidades y formación en ser una fisiatra, pero no estaba definidas bien claras si lo que ella quería poner era un spa para dar fisiatría o quería ayudar a mujeres para que se desarrollaran en esa actividad de ser fisiatra, de aprender a hacer eso, o sea, una academia. Entonces uno tiene que definir bien los talentos de uno, pero hacia dónde los voy a enfocar correctamente. Entonces de eso es lo que se trata, que mucha gente dice, quiero emprender, pero no define un conjunto de elementos. Y emprender no solamente es agarrar y decir, tengo $100,000 porque voy a hacer un negocio. No, hay que evaluar todo un conjunto de acciones y elementos y variables. ¿Para qué? Para lograr apuntarle al éxito y definir claramente qué es lo que voy a hacer en función de eso que quiero lograr. Por eso es fundamental, y es fundamental ese pedacito definirlo. ¿En qué soy bueno? Bueno, yo soy ingeniero. De repente puedo ponerme una constructora, puedo montar una empresa de servicio técnico de ingeniería mecánica, puedo de repente montar una consultora técnica, etcétera. Entonces, yo tengo que definir cuáles son las características específicas del conocimiento que tengo y en función de eso, yo oriento, porque yo puedo decir, mira, a mí me gusta cierta característica específica. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar y tengo buenas habilidades para cocinar. Digo, bueno, como yo soy bueno cocinando en mi casa, yo quiero montar un restaurante. Pero resulta que montar un restaurante no solamente tiene que ver con cocinar y con ser bueno cocinando. Necesitas una de las características importantes que tiene un restaurante y por la cual nosotros vamos a un restaurante X es porque me comí una comida y en esa comida yo quise volver a ir a comerme exactamente esa comida. No quiero ir a comerme otra comida. Quiero comerme ese sabor que yo logré conseguir en ese restaurante. Entonces, yo tengo que definir correctamente eso y allí comienzo a ver no solamente el que yo sea bueno, porque de repente soy bueno cocinando, pero puedo generar siempre el mismo sabor con la comida que preparo. Entonces son preguntas que uno debe responderse adecuadamente. ¿Para qué? Para definir ese pedacito de lo que yo quiero hacer, de cuál es ese emprendimiento que yo quiero desarrollar y elaborar. Porque obviamente todo lo que estamos comprometidos en hacer un emprendimiento queremos tener éxito en eso que estamos haciendo. Entonces es muy importante tener esa definición clara de qué es eso que quiero establecer. Ahora, aquí te quiero hacer algunas preguntas que yo considero claves, preguntas que te aclaran, porque uno tiene que tener esa característica específica de definir algunas cosas, hacerse las preguntas, ¿por qué sí? ¿Por qué sí puedo hacer este emprendimiento? ¿Cuáles son las ventajas que tengo? ¿Qué, qué me va a significar a mí? ¿Por qué los clientes van a querer comprar mi producto o mi servicio? ¿Qué le doy yo de diferente al resto de las demás personas que existen en el mercado? En el mercado hay muchísima gente que de repente son técnicos de refrigeración, son técnicos de celulares, son técnicos en electrónica y tienen sus talleres. O de repente yo soy mecánico de motos y tengo un taller para hacer motos, para reparar motos. Pero ¿qué me diferencia a mí para que la gente quiera comprar mi servicio o mi producto? Son preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Por qué sí? ¿Por qué yo estoy allí? ¿Por qué mi negocio, mi producto, mi servicio es apto para qué? Para eso que quiero hacer. ¿O por qué no? ¿Por qué no también es otra pregunta que va formulada en función de eso? ¿Por qué no me va a ir bien? ¿Por qué no tenemos a ciertas características específicas establecidas en nuestro negocio o nuestro servicio? Y la pregunta que a mí me encanta, ¿para qué lo estoy haciendo?
¿Cuál es esa historia de qué que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero desarrollar específicamente? ¿Por qué? Porque si nosotros logramos entrar desde el punto de vista filosófico, que la gente a veces no se toma el tiempo para darse esas respuestas y no comprende que esas son las cosas que te hacen que tu negocio no avance, que tu negocio no crezca. ¿Por qué? Porque sencillamente tú te enfocas en algo muy específico, en lo que yo creo que debe ser. Pero te has preguntado qué es lo que quieren tus clientes. ¿Qué quiere un cliente potencial tuyo? ¿Quién es tu nicho de mercado? ¿Quién es ese cliente potencial que vas a tener para el desarrollo de tu negocio o servicio? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que definir previamente, estableciendo la idea de lo que yo quiero formular, de lo que yo quiero hacer para estar consono con esta historia. Y para finalizar por el día de hoy, ¿qué le puedo comentar? La pregunta de las 40.000 lochas, como digo yo siempre. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Y allí hay dos vertientes sumamente importantes. Cuando hablamos de un negocio, todos tenemos algo que queremos invertir. Y hay solamente dos cosas que se pueden invertir: tiempo y dinero. Normalmente la gente tiene la característica específica de que no invierte tiempo en formación, en indagar, en investigar, en hacerse preguntas, en buscar respuestas, en buscar soluciones, en asesorarse correctamente, y por no tomarse el tiempo de esa historia, pierde el dinero que ha invertido porque lo invierte, pero como no tiene esa formación académica de negocios, de establecer, de funcionar, de desarrollar, de hacer, precisamente pierde el dinero. Y yo diría allí que es un estado de equilibrio importante, como esa figura que tenemos allí en el medio de la pantalla. Es ese equilibrio entre invertir correctamente tu tiempo haciendo el conjunto de acciones, investigaciones y elementos correspondientes, y el dinero. ¿El dinero para qué? Para esa inversión inicial, para comprar tus equipos, para comprar tus elementos, pero también tienes que invertir muchas veces. ¿En qué tenemos que invertir? En buenos consejeros, conseguir personas que te orienten, que te enseñen, que te lleven de la mano. ¿Por qué? Porque uno puede ser, como les dije al principio, un ingeniero, puede ser un médico, puede ser un contador, un abogado, etcétera, etcétera, de profesión académica que tengamos. Pero hay muchos elementos que hay que incluir en la balanza cuando uno hace un negocio. Y eso lo vamos a ver en detalle en los próximos días cuando estemos hablando sobre esos elementos para construir un negocio. Por ejemplo, se los pongo aquí: leyes fiscales, leyes mercantiles, leyes impositivas que tenemos que conocer. Y si tú no eres abogado, no eres una persona ligada a esas áreas, probablemente no los conoces. Y como dicen los abogados, una máxima del derecho es que el desconocimiento de la causa de la ley no justifica el incumplimiento de la misma. Entonces, básicamente eso es lo que para hoy quería conversar con ustedes al respecto en este negocio. Simplemente ahorita me queda darle las gracias por su atención correspondiente, y bueno, le vamos a abrir un ciclo de preguntas y respuestas a unos 10 minutos que nos queda de tiempo, 8 o 10 minutos, y responder algunas preguntas que le sugieran a mi audiencia en este momento. Gracias.